la verdad. Buenas noches a todos. Damos inicio a los temas varios. Y hoy vamos a dar una explicación acerca de Gálatas 2:20. Como diría uno por ahí, a petición del público. Entonces yo siempre pongo como una introduccióncita que dice así, en este caso. La idea de estudiar este versículo es de darle la interpretación correcta a con Cristo estoy juntamente crucificado y a ya no vivo yo. Especialmente porque se está usando mal o sin el conocimiento verdadero para aplicar a nuestra vida. Entonces, con esa introducción, espero que sea de interés de todos los que vean este video, porque son temas importantes para que nosotros interpretemos todos los versículos como deben ser, no como yo dándomelas de muy sabio, sino basado en las herramientas y la guía del Espíritu Santo. Entonces, como dice Gálatas 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dice en la TLA, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Como dice en la PDT, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, que es lo que quiere decir cuando vivo en la carne, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Como dice en la Nueva Traducción Viviente, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Traducciones claras. Bueno, vamos a las palabras claves. La primera, Cristo, 55:47, del griego Christos, con J, Christos, y habla de ungido, es decir, el Mesías, epíteto de Jesús. Voy a explicar porque yo no sabía que era epíteto, esa es la verdad. Epíteto quiere decir calificativo, apodo o título. O sea que el epíteto de Jesús, o sea, el título de Jesús, ¿cuál era? Cristo. Cristo, Jesucristo, Mesías. Como nombre propio, Cristo. Usado en un sentido absoluto, Christos o Jocristos. Principalmente en las epístolas que se refieren al Mesías. Romanos 5, versículos 6 y 8, Romanos 8:10, 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:23, Gálatas 1 del 6 al 7, Gálatas 2:20, Efesios 4:12, Hebreos 3:6, Hebreos 5:5, 1 de Pedro 1:11 y 1 de Pedro 4:14. Entonces eso en cuanto a Cristo. Otra palabra, estoy juntamente crucificado, código 4957 del griego sustauró, y viene del código 4862 y del 4717, y habla de empalar en compañía de, y entre paréntesis dice con, y después otra vez paréntesis, literal o figurado. Crucificar con, también habla de sum, código 4862. Al igual esto va a quedar escrito para que de pronto si lo ven muy enredado. Juntamente con y stauró, código 4717, crucificar en sentido figurado respecto de la antigua naturaleza humana que perdió su poder cuando Cristo fue crucificado. O sea que eso es estar con Cristo juntamente crucificado. Es quitarle
poder a la antigua naturaleza humana cuando Cristo fue crucificado. O sea que si usted ha sido con Cristo juntamente crucificado, vamos de una vez dejando claro, su antigua naturaleza humana ya no tiene poder. Mejor dicho, ya no es usted, ya no es lo que usted quiera, ya no es como usted diga, ya usted, esa antigua naturaleza pecaminosa no lo va a dominar y usted no va a ser un practicante del pecado. Romanos 6:6 y Gálatas 2:20. Carne, código 4561 del griego sarx, termina en X. Habla de el cuerpo, naturaleza humana, con sus debilidades físicas, morales y pasiones, o especial, un ser humano como tal, carnal, carnalmente, de intereses carnales, específicamente usada con respecto al cuerpo mortal, a diferencia de una existencia futura y espiritual. A diferencia, no igual, ¿no? O sea que básicamente es el hombre carnal con todas sus debilidades físicas, morales y todas sus pasiones desordenadas. Segunda de Corintios 4:11, Gálatas 2:20, Filipenses 1, versículos 22 y 24, Primera de Pedro 4:2. Otra palabra, fe, código 4102 del griego pistis, y habla de confianza en Cristo para salvación, fe, fidelidad, fiel, creencia firme en la verdad. También habla de sobre la fe en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva. Se encuentra solo en los escritos de Pablo, o sea, en sus cartas. Romanos 1:17, Romanos 5 del 1 al 2, Romanos 9 versículos 30 y 32, Romanos 10 versículos 6 y 17, Gálatas 2 versículos 16 y 20, Gálatas 3 versículos 2, 5, del 7 al 9, del 11 al 14, versículo 22, versículo 24, Gálatas 5 versículos 5 y 6, Efesios 2:8, Efesios 3:12, Filipenses 3:9. Estos versículos tiene la palabra fe. Ahora la palabra hijo, código 5207 del griego judíos, casi que le ponen judíos, usado muy ampliamente para un parentesco inmediato, remoto o figurado, hijo. Jesucristo como el Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. En el Evangelio como el Mesías, el Salvador, la cabeza de la dispensación del Evangelio, que procede y es enviado por Dios, participando de la naturaleza divina y de una íntima unión con Dios Padre. Mateo 3:17, Mateo 11:27, Marcos 13:32, Lucas 10:22, Juan 1:12, Juan 3 del 16 al 18, Juan 17:1, Hechos 13:33, Romanos 1 versículos 3, 4 y 9, Romanos 5:10, Primera de Corintios 1:9, Primera de Corintios 15:28, Gálatas 1:16, Gálatas 2:20, Efesios 4:13, Hebreos 1 versículos 2 y 5, Hebreos 3:6, Hebreos 5:5 y Hebreos 6:6. La última palabra clave, amó, código 25 del griego agapao, y habla de amar, ser amado, amor profundo y constante, inmerecido, amar mucho. Esa es la listica de las palabras claves. Comentarios, vamos a ver cuántos comentarios puse. 3. Biblia de las Américas de Estudio 2000. Cristo vive en mí. El conocimiento de que el creyente se identifica en su muerte, óigalo bien, sepultura y resurrección, lo capacita a andar en novedad de vida. Romanos 6 del 1 al 11. Óigalo bien, Cristo vive en mí. El conocimiento de que el creyente se identifica en su muerte, sepultura y resurrección. Ya sabemos que resurrección es a nueva vida. Biblia de Matthew Henry. El apóstol describe la vida espiritual y oculta del creyente.
El viejo hombre ha sido crucificado, Romanos 6:6, pero el nuevo hombre está vivo. El pecado es mortificado y la gracia es vivificada. Tiene las consolaciones y los triunfos de la gracia, pero esa gracia no es de sí mismo, sino de otro. Ya sabemos quién, Cristo. Los creyentes se ven viviendo en un estado de dependencia de Cristo. Vale, pues cuidado. De ahí que, aunque viva en la carne, sin embargo, no vive según la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo carnal, pero no según la naturaleza carnal pecaminosa. Los que tienen fe verdadera viven por esa fe, y la fe se afirma en que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Él me amó y se dio por mí. Como si el apóstol dijera: el Señor me vio huyendo más y más de Él. Tal maldad, error e ignorancia estaban en mi voluntad y entendimiento, y no era posible que yo fuera rescatado por otro medio que por tal precio. Considérese bien este precio, considérelo y valore el precio que pagó Jesucristo. Biblia Plenitud. El creyente unido por la fe a Cristo en su muerte ha muerto a la vida anterior, muerte, y resucitado a la nueva vida. Véanse Romanos 6 del 1 al 10 y Romanos 7, 6. Me gusta esto. El creyente unido por la fe a Cristo en su muerte ha muerto a la vida anterior. Eso es como si lo venían a buscar a los amigos antiguos de la antigua vida, pues. ¿Y a vos qué te pasó? Ya estoy muerto para ese estilo de vida. Y resucitaba a la nueva. Entonces ahí donde ya usted tiene, por decirlo así, otros amigos. Y por obvias razones deben ser cristianos, porque si no, ¿para dónde te van a arrastrar? Vamos a dar una mirada al contexto. Nos habla de los judíos y los gentiles, de la predicación tanto a unos como a otros, de Jacobo, Cefas y Juan a los de la circuncisión judíos, y de Pablo, Bernabé y Tito a los gentiles no judíos. Gálatas 2 del 1 al 10. Ese es el contexto del versículo que estamos estudiando, Gálatas 2:20. Entonces mire lo bueno aquí, vea. Jacobo, Cefas y Juan a los judíos, y Pablo, Bernabé y Tito, o sea, 3 para los judíos y 3 para los no judíos. Luego nos habla de la corrección que Pablo le hace a Pedro, de su conducta que iba en contra del verdadero mensaje del evangelio, de que él como judío vivía como si no lo fuera, de que obligaba a los que no son judíos a vivir como si lo fueran. O sea, él vivía como si no fuera judío y obligaba a otros a ser judíos. Gálatas 2 del 11 al 14. Pablo luego explica sobre la justificación no por las obras de la ley, sino por la fe o confiar en Jesucristo, de que no somos aceptados por obedecer la ley, sino por confiar en Jesucristo. Cristo no nos hace pecadores, nos hace inocentes. Por la ley no sirve la inocencia, ¿no? Pero si vuelvo a enseñarla y a buscar obedecerla, es estar totalmente equivocado, es estar mal, lo que demuestra que la ley nos mata. Pero ahora estamos vivos para Dios, entiéndase, ¿no? La ley no nos hace inocentes, entiéndase que es el contexto de ese porque me estaba como enredando. Gálatas 2 del 15 al 19, en ese contexto. Ya entramos hasta el 19 de esta parte, ya sigue el 20 que es el de estudio. Después Gálatas 2:20 nos habla de la fe en Jesucristo que nos da el Espíritu Santo por la buena noticia y no por la ley. Gálatas 3 del 1 al 5. Después vemos sobre la fe el ejemplo de Abraham, Gálatas 3 del 6 al 18, y finaliza este capítulo 3 mostrándonos que la ley sirvió para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Gálatas 3 del 19 al 29. Entonces, en ese contexto vamos a las palabras claves. Según las palabras claves, Cristo
habla de calificativo de Jesús, Mesías, ungido. Estoy juntamente crucificado, habla de empalar en compañía de. Crucificar la antigua naturaleza humana que perdió su poder cuando Cristo fue crucificado. Carne, el cuerpo mortal o un ser humano. Fe, confianza en Cristo para salvación. Fe en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios. Fe que salva. Hijo, Jesucristo como el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Mesías, Salvador. Amó, amar mucho, amor profundo y constante, inmerecido. Nos amó mucho. De tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo. Mire su amor. Entonces, según estas palabras claves, ¿cómo queda Gálatas 2:20? Póngale pues cuidado. En realidad, ahora también yo he muerto en la cruz. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz junto con Cristo Jesús, el Mesías, ungido. Estoy empalado en compañía de Él. Fue crucificada mi antigua naturaleza humana que perdió su poder cuando Cristo fue crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo mortal o como ser humano, vivo por confiar en Cristo para salvación, por la fe en su muerte como la base de la justificación ante Dios, por la fe que salva en el Hijo de Dios, en el Hijo del Altísimo, en el Mesías, en el Salvador, porque Él me amó con amor profundo y constante, inmerecido, y quiso morir o entregar su vida para salvarme. Usted, como me imagino que va a ver y a escuchar este video, usted lo puede volver a leer o a escuchar. ¿De qué se trata este Gálatas 2:20? ¿Cuál es el punto? Pues diríamos en otros términos. La gracia de Dios por medio de Jesucristo a todos los hombres que han sido justificados por la fe en Él y no por obedecer la ley. Entonces, esta gracia nos llevó a aceptar a Cristo, a confiar en Él y ser aprobado por Dios. Por lo tanto, así como murió Cristo en la cruz, póngale cuidado, así como murió Cristo en la cruz, así como Él fue clavado en una cruz, yo también estoy muerto y crucificado. O sea, ¿qué quedó en la cruz cuando Cristo murió? Quedó muerto el hombre viejo y crucificado la vida antigua sin Cristo y la vida de pecado. Quedó en esa cruz. Él llevó nuestros pecados ¿a dónde? Al madero, la cual ya no ejerce ningún poder sobre mí. Mi yo no vive. El yo pasado pecador no existe. Está muerto. El viejo hombre está muerto. Eso es bueno entenderlo. El yo pasado pecador no existe. Está muerto el viejo hombre. Y así como Cristo resucitó, yo he resucitado a la nueva vida, donde Cristo vive en mí. Y Él es el que tiene el control. Si es que usted ha creído realmente. Esto es para que usted se dé cuenta realmente si usted ha creído. Donde Cristo vive en mí, su Espíritu Santo mora en mí y guía mi vida. Por eso, mientras esté en este cuerpo humano, vivo porque confié en Jesucristo para ser justificado y salvo, quien me demostró su profundo amor entregando su vida por mí. Porque la ley no me salva, me condena a muerte, pero la gracia no fue en vano. Cristo no murió para nada, o como si no sirviera para nada. Lo hizo para justificarnos. ¿Y para qué? Como dice ahí, con Cristo estamos crucificados. Todos los días quedamos en esa cruz clavados. El hombre viejo quedó clavado y murió. ¿Para qué? Para que resucitáramos a una nueva vida, así mismo como lo representa el bautismo. Entonces espero que eso sea claro de lo que se trata este versículo, ¿no? Y vamos a ver
los muchos versículos, yo les recomiendo, léalos porque al usted querer encontrar más claridad acerca de este versículo, le van a ayudar toda esta concordancia de versículos. Crucificado, o sea, voy a dar los versículos para crucificado, sin embargo, pero, la vida, yo ahora, el Hijo y quién. Los dichos son bastanticos. Versículos para crucificado: Gálatas 5:24, Gálatas 6:14, Romanos 6 del 4 al 6, Romanos 8 del 3 al 4, Colosenses 2 del 11 al 14. Versículos para sin embargo: Romanos 6, versículos 8 y 13, Romanos 8:2, Efesios 2 del 4 al 5, Colosenses 2:13, Colosenses 3 del 3 al 4. De pronto usted dirá, y bueno, ¿y sin embargo qué tiene que ver o qué? Léalo. Si a usted realmente le interesa entender, lea todos estos versículos y vaya usted mismo también uniendo esas piezas. Pero tiene que ver con todo lo que leímos y estudiamos ahora, con todo el contexto, con todas las palabras claves, con todas las traducciones, versículos y más versículos. Pero Juan 14 del 19 al 20, Juan 17, 21, Segunda de Corintios 4 del 10 al 11, Segunda de Corintios 13 del 3 al 5, Efesios 3, 17, Colosenses 1, 27, Primera Tesalonicenses 5, 10, Primera de Pedro 4, 2, Apocalipsis 3, 20. Ahora versículos para la vida. Segunda de Corintios 4, 11, acuérdese que dice la vida que ahora vivo, ¿no? Segunda de Corintios 4:11, Segunda de Corintios 10:3, Primera de Pedro 4 del 1 al 2. Versículos para yo ahora, o sea, la vida que yo vivo ahora. Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Juan 6:57, Romanos 1:17, Romanos 5:2, Segunda de Corintios 1:24, Segunda de Corintios 5:7, 5:15, Filipenses 4:13, Primera Tesalonicenses 5:10, Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 4:2. Versículos para el Hijo de Dios, que dice ahí en el versículo, ¿no? Juan 1:49, Juan 3, versículos 16 y 35, Juan 6:69, Juan 9 del 35 al 38, Hechos 8:37, Hechos 9:20, Primera Tesalonicenses 1:10, Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 4 del 9 al 10 y el 14, Primera de Juan 5 del 10 al 13, Primera de Juan 5:20. Y la última, ¿quién? Gálatas 1:4, Mateo 20:28, Juan 10:11, Juan 15:13, Romanos 8:37, Efesios 5, versículos 2 y 25, Tito 2:14 y Apocalipsis 1:5. Entonces, de pronto aquí usted puede sentirse confundido. Entonces, si yo puse aquí quién, es porque volvemos a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para que usted mismo lo entienda, lo analice, y espero que sea claro para que este versículo lo interpretemos bien, no de pronto de una manera muy ligera, que entendamos realmente qué es estar con Cristo juntamente crucificado. Mejor dicho, su antigua naturaleza quedó clavada en la cruz. No puede despegarse ni bajarse de ahí, porque para empezar, Cristo murió en la cruz. O sea que, así como quedó su naturaleza antigua clavada en esa cruz, debe haber quedado muerta. No quiero decir que usted mágicamente se levante a una nueva vida donde no va a cometer ni un error. No se trata de eso. Por eso está esta explicación. Espero que les sirva mucho y les ayude también
a identificarse con ese Cristo crucificado y que ya entendamos que no vivimos nosotros, que no vive el hombre viejo y que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vivimos es por fe, dejando que Cristo sea el que maneje nuestras vidas. Por eso decimos Señor. Eso es lo importante de entender los versículos, porque muchas veces pasamos al frente y hacemos una oración diciendo, repitiendo lo que nos dicen, te recibo como mi Señor y Salvador. Y no entendemos ni aplicamos versículos como Gálatas 2:20. Entonces, espero que haya sido de claro entendimiento. Gracias, Dios les bendiga.